Amados hermanos, en la fe bendita de Cristo Jesús pasa a vosotros. Sean todos bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra de nuestro Dios, en el estudio femenil de la lección sabática que, y si Dios permite, habremos de presentar el próximo sábado en nuestras localidades. Pues tenemos hoy una secuencia en la lección número 8 de esta serie de estudios que hemos venido llevando con respecto a la historia del libro de Esther, mis hermanas. Y en el tema del día de hoy, pues vamos a hablar un asunto que se da ahí en esta historia, ¿no? El asunto de una verdad que se mantiene, que prevalece, dice nuestro título de elección, y que de alguna forma sale a flote y logra, amados hermanos, mantener con bien y con sanidad al pueblo de nuestro Dios a través de hechos y obras que se llevan a cabo, pues por la intervención del eterno Dios y también por el buen deseo que algunos hombres y mujeres tuvieron en su corazón de ser herramientas para que Dios obrara, ¿no? Esa salud en el caso de Esther y su tío Mardoqueo. Vamos a entrar materia, mis hermanas, pero para ello vamos a hacer una oración, mi hermana Agar. Vamos a orar a nuestro Dios con reverencia. Pidamos. Eterno y soberano Padre, creador del universo, santo es tu nombre. Te damos gracias, Señor bendito, por la dicha de poder abrir nuevamente tu libro sagrado, de estudiar, Señor, tu palabra, considerando, eterno Señor, el consejo que a través de ella habrás de permitirnos tener. Gracias, eterno Señor, porque sabemos que es una sabiduría que no conocíamos en otro tiempo, pero que por tu infinita misericordia has tenido a bien, Señor, revelarnos. Eterno Señor, sin ella nosotros no seríamos diferentes a lo que el mundo vive en este momento, y entendemos, Padre, que así nos has amado y nos has dado la oportunidad de conocer tu voluntad, eterno Señor, de meditar en ella y de ser sabios y entendidos, Señor, en el conocimiento de nuestro camino. Padre bondadoso, muchas gracias por lo que habremos de considerar en esta tarde con razón a la verdad. Que tu Espíritu Santo sea en medio de nosotros y que todo lo que estudiemos en esta tarde sirva, eterno Dios, para el engrandecimiento de tu obra en el corazón de cada uno de nosotros como en la localidad en la que tú nos has puesto. Te damos gracias, eterno Señor, y te rogamos estos favores en el nombre santo del Hijo de tu amor, que es Cristo Jesús, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén. Amén. Bueno, hermana Gar, vamos a estudiar en el título de esta tarde, mi hermana Gar, consideramos un título que se lee como la verdad que prevalece, la verdad prevalecerá. Y vamos a entender, pues, qué es esa verdad que prevalece en la historia que el día de hoy habremos de considerar, mi hermana Gar. El objetivo de esta lección, dice, es fortalecer nuestra confianza en Dios para actuar con verdad. Ese es el propósito principal. Fortalecer nuestra confianza en Dios y motivarnos a actuar con verdad, sin intimidarnos, dice el párrafo, ante las circunstancias de la vida, siguiendo el ejemplo de Esther. Digo, es algo profundo porque tendremos que considerar que para actuar con esa verdad, en ocasiones tendremos que llevar nuestra vida al límite, como le sucedió a la reina Esther y a Mardoqueo, ¿no? Que tuvieron necesidad de confiar en esa verdad, en esa provisión que Dios les daba, y así pues vieron convertirse muchas cosas, ¿no? A la voluntad de nuestro Dios. En la lectura bíblica, mi hermana Agar, vamos a leer Esther capítulo 5, versículos del 1 al 8. ¿Le parece bien si usted me apoya con esta primera lectura? Esther capítulo 5, versículos 1 al 8, y yo leería Esther capítulo 7, versículos 1 al versículo 6, mi hermana Agar, por favor. Sí, hermano, dice así. Adelante. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Y dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: Si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: Daos prisa, llamad a Amán, para hacer lo que Esther ha dicho.
Vino pues el rey con Amán al banquete que Ester dispuso, y dijo el rey a Ester en el banquete, mientras bebían vino: ¿Cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Ester y dijo: Mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Amén. Amén. Bien dice Esther capítulo 7 versículos 1 al 6. Vino pues el rey con Amán a beber con la reina Esther, y también el segundo día dijo el rey a Esther en el convite del vino: ¿Cuál es tu petición, reina Esther? Y se te concederá. ¿Cuál es pues tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, pondráse por obra. Entonces la reina Esther respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque vendidos estamos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Y si para siervos y siervas fuéramos vendidos, callárame, bien que el enemigo no compensará el daño del rey. Y respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿Quién es y dónde está aquel a quien ha henchido su corazón para obrar así? Y Esther dijo: El enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Amén. Bien, bueno, veíamos en el desarrollo de esta lección, mi hermana Agar, comentábamos en estudios pasados, hacíamos mención al hecho de que pues todo esto se había desarrollado de cierta forma, de cierta manera, ¿no? Eh, el odio que Amán había tomado a Mardoqueo porque no le reverenciaba como el rey había dispuesto en el capítulo 3 de este libro, del libro de Esther, pues se fue haciendo un odio que se propagó también a los judíos de aquel lugar, porque Amán juzgaba que este pueblo era muy diferente, ¿no? Así lo presentó al rey Asuero cuando le dijo: entre tu reino hay un pueblo dividido, esparcido entre tu reino, y ese pueblo tiene leyes diferentes, leyes distintas a las que gobiernan este reino de Media y Persia, dice. Entonces al rey no le conviene que esto suceda así, ¿no? Él toma por engaño un edicto del rey para que todos los judíos sean destruidos. Y entonces recordamos pues en escuelas pasadas que Esther recibe esta noticia de parte de Mardoqueo. Esther analiza la forma en que va a atender esta situación. Pide a Mardoqueo que promueva un ayuno entre todos los judíos que habitan en Susán y en los alrededores. Entonces ella entra al palacio del rey con el peligro de ser de ser rechazada, porque en la historia que veíamos en la primera lección de estos estudios, veíamos la situación que se dio con la reina Basti, hermanas, ¿lo recuerdan? La reina Basti lamentablemente no quiso venir al llamado del rey, y entonces desde ese momento se ordenó que la reina no debería venir al rey a menos que el rey lo dispusiera, ¿no? Y que quien se atreviera a hacerlo así podría ser castigado. Entonces, finalmente la reina Esther entra. Lo que leíamos en la lectura bíblica del capítulo 5 que mi hermana Agar nos hacía favor de leer, pues decía esto, ¿no? El versículo 2: y fue que como vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces se llegó a Esther y tocó la punta del cetro. Bueno, entonces la palabra de Dios nos enseña que Esther había hallado gracia a los ojos del rey, y vaya que la había hallado, hermano, porque hemos comentado que esta sucesión de la reina Basti precisamente se dio a través de de la promoción de una nueva reina que llevó a cabo el imperio. Y en esta promoción, hermanas, de una nueva reina, dice que se llevó a toda joven hermosa a la presencia del rey para que de entre todas ellas el rey escogiera. Entonces, ya la reina Esther era escogida para sustituir a la reina Basti en su lugar.
Entonces podemos entender que el rey la, este, la estimaba, ¿no? La amaba en algún punto, ¿no? Sea por su belleza, sea por su carácter, no sé. Al final ella había sido a quien el rey había escogido. Entonces una gracia muy especial habría el Señor puesto en la reina Basti, porque cuando ella entra al rey para llevar a cabo el propósito de redención para los hijos de Israel, entonces el rey toma esto como algo sin más, sin más problema, ¿no? De hecho, en la lectura vemos que pregunta a la reina Esther cuál es el propósito de su participación en ese lugar, de su estancia en el patio del rey. Y ella dice, bueno, es que quiero ofrecer al rey un banquete y quiero que el rey invite a Amán. Entonces, la reina Esther fue muy sabia en este punto para ganarse la confianza del rey y de Amán. Preparó el camino, preparó el terreno para poder revelar esto que habría de mencionar en la segunda cita. Entonces, en esa primera cita el rey le pregunta y la reina Esther propone que haya una segunda reunión y que Amán sea también invitado, ¿no? En esta segunda reunión, ella propone revelar a oídos del rey lo que le trae a venir a la presencia del soberano de ese lugar. Entonces, dice la escritura que estando en la reunión, en la segunda reunión del rey con la reina Esther y Amán, pues se da este suceso que nosotros veíamos en la lección pasada, ¿no? Amán se sentía contento de haber sido invitado por la reina Esther, de haber sido el único a quien la reina Esther había tomado en cuenta para participar de esta reunión, pero él no sabía que en la segunda reunión la reina Esther habría de revelar esta situación delante de los ojos del rey. Por lo que nosotros vemos en la lectura, pues el rey, amados hermanos, estimaba a la reina Esther. Digo, de pronto, leíamos en el capítulo 7 de Esther, hermanas, que cuando el rey escucha esto, déjeme ver si lo leímos. A ver. No, no, no lo leímos, hermanos. Me dice el versículo 7 de Esther, capítulo 7, versículo 7. Y levantóse luego el rey del banquete del vino en su furor, y se fue al huerto del palacio y quedóse Amán para procurar de la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Entonces era un conflicto grande, hermanos, para el rey saber que su persona de confianza pues había hecho algo injusto, ¿no? Y era un dilema para el rey, sabiendo que la persona a la que amaba, la mujer a la que había escogido como reina, su sacerdotisa de Basti, pues ahora estaba revelando esta situación que era un poco complicada, ¿no? Para los habitantes de Susán y del reino, porque sin quererlo el rey había sellado un edicto que proponía que todos los judíos fuesen exterminados en cierto día y que sus riquezas pasaran al tesoro del rey. Bueno, entonces, pues se da esta situación finalmente. Si nosotros leemos el final del capítulo 7 del libro de Esther, hermanas, pues nos vamos a dar cuenta que al final Amán es colgado. Dice el versículo 8, donde nos quedamos en Esther 7, versículos 8 ahora. Volvió pues el rey del huerto del palacio al aposento de banquete del vino, y Amán había caído sobre el lecho en el que estaba Esther. Entonces dijo el rey, también para forzar la reina, estando conmigo en casa. Como esta palabra salió de la boca del rey, el rostro de Amán fue cubierto. Y dijo Jarbón a uno de los eunucos de delante del rey, he aquí también la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Está en casa de Amán. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho aparejar para Mardoqueo, y apaciguóse la ira del rey. Pues la situación fue así, mis hermanos. La verdad al final salió a flote. Podemos decir que el asunto de la verdad, amadas hermanas, es un tema complicado, pero cuando hablamos de la verdad en este asunto, cuando hablamos de la verdad en este punto y en el tema que hoy estamos tratando, hablamos de la verdad que correspondía al exterminio de los judíos. Ellos estaban puestos para ser exterminados realmente, verdaderamente, o habían sido
este, tomados a causa de un engaño, ¿no? Les mencionaba este asunto de la verdad porque cuando el Maestro Jesucristo se entrevista con Pilatos en el momento en el que está a punto de ser condenado a muerte, entonces el Maestro Jesucristo le dice a Pilatos que él ha venido para dar testimonio de la verdad, y Pilatos, con un espíritu muy filosófico, le pregunta al Señor Jesús: ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad?, le dice él, ¿no? Entonces, la verdad, amadas hermanas, la verdad se ha dicho en este punto, tiene muchos matices, ¿no? Cada persona podemos decir que tiene su propia verdad, la verdad que lo constituye una persona. Pero cuando hablamos de el tema bíblico, cuando hablamos de la palabra de Dios, la verdad es una. No hay más verdades. Y en este asunto, en el tema que hoy estamos tratando con respecto a la verdad que convenía al exterminio de los judíos, la verdad, hermanos, es que esto era injusto, estaba siendo injusto desde el momento en que eh, Amán había omitido cosas para con el rey, ¿no? Entonces, pues había sido algo importante porque de alguna manera, por la gracia de Dios, la reina Esther no había revelado delante del rey Asuero que ella era de origen judío, y en el momento adecuado esa verdad también fue revelada, y fue una verdad que, amadas hermanas, pues cumplió el propósito, ¿no? Cumplió el propósito en el hecho de que el rey ahora la tenía en mucha estima. El impacto de estas palabras, o de esto que la reina Esther presenta delante del rey, no podría haber sido el mismo, hermanas, si hubiese sido cuando la reina Esther, hubiese acontecido cuando la reina Esther todavía no era reina del imperio. Pero una vez que se habían dado todas las situaciones ya mencionadas anteriormente, pues ahora el rey tenía en estima a Esther, la consideraba parte de su reino. Yo les comentaba a mis hermanas el día de ayer y les decía, bueno, estimaba a la muchacha, ¿no? Ella tenía una gracia especial a los ojos del rey porque, aunque pudiéramos pensar que era un protocolo que el rey le dijera a la reina, pide lo que quieras, reina, o sea, si es la mitad del reino, se te dará la mitad del reino. Entonces, él estimaba a Esther, y cuando esto sucede, pues vemos en los pasajes que el rey descubre una verdad, mis hermanas, que estaba escondida, una verdad que este hombre malvado guardaba en sus pensamientos, que no quería descubrir, pero que Dios, amados hermanos, al final habría de revelar, ¿no? Porque era una verdad que afectaba directamente a su pueblo. Era una verdad, mis hermanas, que de alguna forma incumbía el bienestar de su pueblo, de su nación. Entonces nuestro Dios no podía dejar que las cosas terminaran así. Y en razón a estos pasajes que nosotros hemos entendido, la palabra de Dios tiene un testimonio muy importante acerca de la verdad, ¿no? Cuando hablamos de la verdad hablamos de muchos aspectos, pero el rey David, hermanas, en el capítulo 15 del libro de los Salmos, dice el libro de los Salmos, mis hermanas, capítulo 15, el libro de los Salmos en el capítulo 15. Dice el libro de los Salmos 15, hermanas. Versículos 1 y versículos 2. Veo que por ahí están. Mi hermana Yared, conectada. Hermana Yared, ayúdenos a leer esta cita, por favor. Sí, hermano. Salmo 15, 1 y 2, ¿verdad? Por favor, sí. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. Amén. Amén. Así es, cuando el rey David meditaba en este asunto, mis hermanas, él, pues preguntaba esto, ¿no? A nuestro Dios, y le decía: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? Y David, con toda la experiencia y con toda la influencia del Espíritu Santo que Dios le había dado, respondía esta pregunta, ¿no? Y decía, bueno, seguramente que será quien anda en integridad, quien obra justicia y quien habla verdad en su corazón. Eso es algo que este hombre inicuo, llamado Amán, pues no tenía en su corazón. Y no lo tenía en su corazón, hermanos, porque eh, conocer la verdad o tener este sentido de integridad no es algo que se le dé a todas las naciones. Dice el Salmo 119, versículos 30, hablando aquí mismo de lo que el rey David escribe, hermanas.
Dice desde el versículo 29, Salmos 119, versículos 29 y versículos 30. Hermana Agar, por favor, apóyenos. Sí, hermana. Dice 119, 29. Y 30, hermana, por favor. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Amén. Amén. El rey David meditaba en este hecho y oraba a Dios con ese deseo de convencimiento que Dios ponía en él sobre lo importante que era seguir esto, hermanas, ¿no? Seguir la verdad, buscarla, vivirla. Y el rey David meditando en esto, decía a nuestro Dios a través de sus oraciones. Él había, anhelado en su corazón ser apartado de toda mentira, había escogido la ley, de nuestro Dios y había escogido el camino de verdad, ¿no? Y él entendía que todo esto era posible, hermanos, a través de tener la ley de Dios y los juicios de Dios delante de sí mismo para poderlo entender, porque en este sentido, la palabra de nuestro Dios nos explica esto, ¿no? Que la ley de nuestro Dios es esa verdad que ilumina el camino del hombre. Aquí mismo en el Salmo 119, pero ahora versículo 142, mis hermanas, dice esta porción de la escritura, así Salmo 119, versículo 142. Versículo 141 más. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, dice el rey David, la verdad. Entonces, el rey David conocía de esta verdad, pero Amán, amadas hermanas, pues no era un hombre instruido en este temor, ¿no? Y por ello, era un peligro lo que él estaba gestando en contra del pueblo, de nuestro Dios, porque era un hombre sin temor, era un hombre que se dejaba dominar por sus pasiones, por sus, vanidades, como lo veíamos en el tema anterior, que decíamos que él era un hombre, acostumbrado a tener atención, ¿no? A tener ese reconocimiento, un hombre, pues, orgulloso de sí mismo y lleno de vanidad, que buscaba, pues, lo propio. Bueno, en el pasaje de memoria que vamos a recitar el próximo sábado, el versículo para memorizar reza esto, mis hermanas. Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Estas fueron palabras del Maestro Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 10 versículos 32. Y en ellos, pues, el Señor Jesucristo hacía alusión a una verdad, la verdad del Evangelio. Y en esa verdad del Evangelio, el Señor Jesucristo, al final, en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, había dado instrucciones claras a los hijos de Israel y a sus discípulos en particular que él había tomado. Les había mandado, hermanas, ir por el mundo, evangelizar a todos los gentiles, hacerlos discípulos, enseñarles las cosas que les había, él mostrado, con la promesa de que iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Y en este pasaje Jesucristo lo presenta así a sus discípulos y les dice, bueno, cualquiera que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Esta es una promesa que nuestro Dios, nuestro Maestro Jesucristo le hace a sus discípulos. Entonces, esto que estaba, mencionando nuestro maestro hace alusión, mis hermanas, a la verdad que ellos habían recibido a través del Evangelio, ¿no? Como estamos hablando de la verdad que prevalece, bueno, en el caso del pueblo judío fue una verdad que prevaleció, la verdad de saber que era injusto lo que se estaba tramando en contra de ellos, la verdad de saber que era injusto cómo se estaban dando todas esas cosas, como a causa de, malicia de un hombre orgulloso y narcisista podía terminar toda una nación. Y por eso Dios, a través del obrar de Mardoqueo y de Esther, hace salir esa verdad, ¿no? Pero ahora Jesucristo plantea otra verdad para con sus discípulos y les dice, bueno, yo quiero prometerles algo y quiero decirles una cosa. A quien me, confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Es una promesa del Señor Jesucristo que nosotros tomamos en cuenta, amadas hermanas, porque creemos que es una promesa maravillosa que el Hijo de Dios nos ha dado y que Él habrá de cumplir en el momento en que nosotros pues también lo hagamos, ¿no? No negando la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Vamos a pasar al material bíblico y en él, mis hermanas, vamos a estudiar pues lo que corresponde a este tema. Hermana Jared, por favor, apóyenos con el primer párrafo de la lección. Sí, hermano, dice así. La reina Adelante. Esther halló gracia delante del rey Asuero, un favor que claramente vino de Dios. Presentarse ante el rey no era una tarea sencilla, ya que incluso ella, como reina, corría el riesgo de desagradar al rey y enfrentar un destino similar al de Basti. Consciente de la gravedad de la situación, Esther y su pueblo se encomendaron a Dios mediante el ayuno para que el plan fuera exitoso. Esther no solo fue sabia en sus palabras, sino también en sus acciones, planeando 2 banquetes antes de revelar las intenciones de Amán. Su paciencia y estratégica preparación muestran que actuar con verdad requiere sabiduría y dependencia en Dios. En nuestras vidas, esta gracia divina también se manifiesta cuando confiamos en Dios para darnos las palabras correctas y la fortaleza necesaria para enfrentar situaciones difíciles de la vida diaria. Claro. ¿Algún comentario que quiera hacernos con respecto al párrafo, hermano? Pues aquí, hermano, mientras leía, me resaltó y me pareció muy hermoso esto de la dependencia en Dios, porque personalmente a veces siento que ¿Sí? confío mucho en mí, confío mucho en mis habilidades y por supuesto que Dios también nos da ese tipo de cosas, nos da las habilidades, pero hay situaciones en las que nosotros no tenemos mucha competencia y tenemos que también depender de Dios porque por completo, no por mis habilidades, no por mi inteligencia ni mi fortaleza, sino solamente con Dios de mi lado y por Dios hay situaciones que yo puedo salir adelante en la vida. Entonces aquí cuando leí Claro. esto, dependencia en Dios, me pareció muy hermoso. Sí, así es, miren, y recuerden que esto fue hecho a través de la fe que los hijos de Israel profesaron al participar del ayuno al que Esther los llamó, ¿no? Y también pues de ese amor que la reina Esther manifestaba para con su nación, porque cuando el rey se entrevista con ella, hermana Jared, recuerde que le pregunta, ¿no? Finalmente, la última vez le dice, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y entonces la reina Esther dice, bueno, que a mi petición se me dé por respuesta mi vida y la vida de mi pueblo, dice, ¿no? Entonces ella no rogaba solamente por sí misma, y esto que usted comenta es cierto, era Dios quien la agraciaba delante del rey, quien le daba esa justicia para poder estar delante de él, ¿no? Y fue algo maravilloso porque a través de ello, pues finalmente se pudo dar esta oportunidad de redención para los hijos de Israel. Entonces ella halló gracia y vemos que esa gracia, pues fue una gracia que Dios puso delante de ella. Ahorita estaba pensando en esto. La palabra de Dios dice que cuando nosotros lo hacemos, hermanos, Dios nos da hallar gracia aún con nuestros enemigos. Y esto es importante porque a veces nosotros este, vamos por ahí luchando con toda esta situación, ¿no? Que conviene lidiar con muchas causas y no nos damos cuenta que Dios es incluso la respuesta a todas estas cosas que estamos ahora mencionando. Voy a buscar el pasaje, hermanas, y se los comparto porque es importante, ¿no? Que lo meditemos, que tengamos este pensamiento. Y para con la reina Esther se dio de esta manera. Ella estaba temerosa, estaba pensativa. Es Proverbios capítulo 16 versículo 7, mis hermanas. Miren, dice Proverbios 16 versículos 7.
Leo, dice así: Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos pacificará con él. Entonces, miren, es una situación maravillosa porque Dios nos da esa oportunidad de hallar gracia a los ojos de las personas, ¿no? Todos hemos conocido a personas o hemos tenido alguna convivencia con personas que decimos, ay, no sé, este, no sé, de pronto como que entablar conversación o estar con cierta persona me es complicado, ¿no? Decimos, no sé por qué, pero no puedo, no me siento a gusto cuando estoy, cerca de tal persona o al revés, ¿no? Alguna persona puede pensar que no está a gusto con nosotros. Entonces, el Señor tiene esta promesa para sus hijos. Él dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Él, aún a sus enemigos pacificará con Él. Es decir, Dios nos da esta gracia que nos permite tener paz incluso con nuestros enemigos, ¿no? Y esto es maravilloso porque es el obrar de Dios que va mucho más allá, decía mi hermana Yared, en la participación de lo que nosotros pudiéramos lograr por sí mismos. Vayamos al siguiente párrafo, hermana Agar, ¿nos apoya con la lectura del siguiente? Sí, hermano. En el primer banquete, Esther invitó al rey y a Amán, pero sabiamente pospuso la revelación del complot para un segundo banquete. En este segundo banquete, Esther, con verdad y firmeza, reveló que ella misma era judía y que Amán había planeado la destrucción de su pueblo. La honestidad y el valor de Esther nos enseñan que ser verdaderas y fieles a nuestra identidad es fundamental para enfrentar cualquier situación. En el ámbito familiar, esto puede reflejarse en enseñar a nuestros hijos a ser honestos, mientras que en lo social o laboral significa actuar con integridad, incluso cuando las situaciones pueden ser complicadas. Amén. Claro. Miren, hermanas, esto fue un hecho bien importante. Hermana Agar, antes de ello, ¿algún comentario que quiera hacernos del párrafo? Pues nada más, hermanito, tener el ejemplo de esta reina que a pesar de todo, ella no tuvo temor en revelar su identidad, en decir que era ella judía. Entonces aquí nos enseña que si tenemos la plena confianza en nuestro Dios, pues Él nos va a ayudar a enfrentar cualquier situación adversa que Ujú. tenga, hermano. Claro, sí, sí, es muy cierto, hermano. ¿Y qué temple de la reina Esther, no, hermanas? Digo, de pronto, creo que a todos nos ha pasado esto de que tenemos algo en nuestro pensamiento y queremos decirlo. Tenemos una plática, atrasada con alguien, queremos decirle cosas, queremos, manifestarle tal vez nuestro enojo, ¿no? Y de pronto como que estamos esperando la oportunidad para sacar todo lo que queremos decirle. Pero esta reina Esther se mantuvo muy cuerda, ¿no? Muy ecuánime, muy impoluta ella, guardó todo lo que tenía y buscó el momento adecuado para hacerle saber esto al rey. Miren, dice Proverbios capítulo 12, hermanas, Proverbios capítulo 12, versículos 16 y 17. Proverbios 12, versículos 16 y 17. Dice así la escritura, hermanas: el necio luego al punto da a conocer su ira, mas el que disimula la injuria es cuerdo, dice la escritura. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Versículo 19, hermanas. El labio de verdad permanecerá para siempre, mas la lengua de mentira por un momento, dice la escritura. Entonces, pues esto se da así en el acontecimiento de los sucesos que ocurren en aquel tiempo de la reina Esther. Digo, ambos supieron, tanto Mardoqueo como la reina Esther supieron manejarlo, ¿no, hermanas? Yo les decía que hay que tener un temple bien, bien grande para tratar todo esto, porque piénsenlo, hermanas, en muchos de los casos cuando nosotros estamos, en alguna dificultad y tenemos algún problema sobre algún asunto que queremos tratar, nos surge de pronto darlo a notar, ¿no? Pero en este caso la reina Esther fue muy templada, fue muy segura de lo que quería hacer, pensó bien
cómo iba a plantearlo, buscó la oportunidad y en el momento exacto lo hizo ver de tal forma, piensen en esto, hermanas, de tal forma que como la reina Esther lo planteó y lo ejecutó, el rey no tuvo ninguna duda, o sea, no es que de pronto el rey haya dicho, bueno, es que Amán ha sido mi hombre de confianza de hace muchos años, ¿no? Y la reina Esther tiene unos cuantos meses de escogida como reina, o sea, ¿cómo creo esto? O sea, fue hecho tan, tan meticulosamente, tan preparado, que el rey no tuvo duda de lo que la reina presentaba delante de él. Entonces, así fue descubierta una gran verdad, la verdad de una injusticia que se habría de llevar a cabo en el pueblo de Israel, porque estaba pues firmado este dicto en el que los hijos de Jacob habrían de ser exterminados y sus riquezas tomadas para el palacio del rey. Bueno, se da esta situación y vemos cómo la reina Esther tiene, además de esa gracia de parte de nuestro Dios para hallar bien a los ojos del rey, pues esta sabiduría para poderlo abordar, para poderlo efectuar. Y como decía el primer párrafo que mi hermana ya leía, hermanas, quizás nosotros tenemos también que orar a Dios y pedirle al Señor, pues esta gracia, ¿no? La bendición de poder saber cómo debemos actuar, de tomarlo con mucha calma, de rogar a Dios como lo hizo Esther, ¿no? Digo, hemos aprendido muchas cosas a través de este libro y una de las más grandes de ellas es que no hay como ponernos en las manos de Dios a través del ayuno, a través de la oración como lo hizo la reina Esther y después pensarlo muy bien, ¿no? Ponerlo en las manos de nuestro Dios, pensarlo y ejecutarlo, pero siempre de la forma más sabia, entendiendo que pues deberá ser para edificación en este punto. Bien, vamos, amadas hermanas, pasar al siguiente párrafo. Otra vez pido a mi hermana Yaret que nos apoye en esta lectura. Párrafo número 3, hermana, por favor. Dice así: al escuchar las Adelante. palabras de Esther, el rey Asuero se llenó de indignación y condenó a Amán a ser colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Este desenlace muestra que Dios no solo protege a quienes confían en Él, sino que también hace prevalecer la verdad y la justicia. Esto nos anima a confiar en que aunque enfrentemos injusticias o críticas, Dios siempre cuidará de nosotras y guiará nuestras acciones cuando actuamos conforme a su voluntad. Esther no ocultó su identidad como judía, a pesar del riesgo que esto implicaba. Su ejemplo nos desafía a no ocultar nuestra identidad como hijas de Dios. En ocasiones, podríamos sentir la tentación de ocultar nuestra fe para evitar críticas o persecuciones, pero debemos recordar las palabras de Jesús. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. En el contexto actual, esto significa ser coherentes con nuestra fe en nuestras palabras y acciones, ya sea en familia, en el trabajo o en las redes sociales. Amén. Claro. Amén. ¿Algún comentario, hermana? Este, pues aquí, hermano, en este párrafo yo siento que una de las ideas centrales que tiene es Sí, esto, nuestra identidad en Cristo. Personalmente, creo que a mí el comprender ese concepto me fue muy difícil porque va más allá de voy los viernes a la iglesia o voy los sábados a la iglesia, como con los hermanos, participo de esto, participo de aquello. La identidad en Cristo es un concepto tan profundo, muy hermoso también, que nos hace, es como si nosotros adaptáramos todo lo que somos a eso. Y cuando nosotros adaptamos toda nuestra vida a Cristo, en lugar de como que medio meter a Cristo en nuestras vidas, medio meter la palabra de Dios a nuestro diario vivir, nuestra vida se transforma porque nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos e inclusive cuando la carne nos quiere ganar y queremos responder sí, como responde el mundo, el Espíritu Santo nos recuerda de quiénes somos y por quién hemos sido comprados y el precio que ha pagado por nosotros. Entonces, eso nos ayuda y nos motiva para que nosotros podamos realmente aceptar esa identidad en Cristo y podamos decir, es que
con orgullo, yo soy hija de Dios. Yo pertenezco a esta doctrina porque nosotros creemos esto y esto, pero déjame te comparto. Y no necesariamente todo el tiempo nuestra forma de evangelizar y demostrar a los otros a Cristo tiene que ser platicar. También nuestras acciones hablan mucho de realmente si nosotros estamos cimentados en Cristo o todavía no. Y no pasa nada si todavía no lo hemos completado, pero sí es importante aprender a identificar en qué punto estamos y si realmente queremos esa identidad, porque eso es lo que nos va a motivar a participar de esto. Yo me acuerdo que usted, hermano, me aconsejaba porque yo le decía, hermano, es que yo no me siento como que tan conectada, yo no me siento tan acercada. Y usted me decía, hermana, participa de esto, estudia acá, cuando se hacen estas reuniones, participa. Y, o sea, todo lo que usted me pudo haber dicho era un no, no, no. Pues claro que mi identidad no iba a estar en Cristo porque yo no estoy buscando a Cristo. Eso sería todo, hermano. Sí, hermana, gracias. Pues sí, hermana, en efecto, hay un mensaje bien grande en este asunto. Veamos lo que conviene al tema de Amán. Dice Proverbios capítulo 20, hermana Yared y mi hermana Agar. Proverbios capítulo 20, versículos 6 y versículo 7. Saben, el asunto de Amán es complicado. Digo, Amán, querramos o no, hermanas, nos representa también a nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿qué más diéramos? Como lo expresaba mi hermana Yared, que todos fuéramos este, de la identidad, porque aspiramos a eso, vaya, al final todos tenemos la necesidad de parecernos a Cristo, como Pablo lo expresa a través de su carta a los Efesios capítulo 4, ¿no? Cuando dice que hasta que todos lleguemos a la plenitud de la fe, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro propósito, pero Amán, como un hombre dominado por sus pasiones, gobernado por sus impulsos, también nos representa a nosotros quizás en la otra vida, ¿no? En la vida pasada, en la vida en la que no conocíamos la voluntad del eterno Dios. Y por eso tenemos que entender ambos casos. La escritura presenta esto, hermanas, en Proverbios 20, versículos 6 y 7 de esta manera. Dice Proverbios, versículos 6 y 7. Muchos hombres publican cada uno su liberalidad, mas hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hace una pregunta, el pasaje, ¿no? Versículo 7. El justo que camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él, dice la escritura. Entonces, pues es esto una bendición, hermanas, que lamentablemente tampoco nosotros conocíamos, vaya. Yo siempre pienso y comento que si Dios no nos hubiese llamado a su palabra, si Dios no hubiese tenido misericordia de nosotros, si no nos hubiese alcanzado a través de eh, la intervención de algún hermano o hermana que nos llamó, que nos habló, nos compartió la palabra, pues viviríamos en la misma condición que Amán y en la misma condición que todos los hombres que viven hoy en día afuera, ¿no? Pero Dios tuvo misericordia de nosotros, como lo decía nuestra hermana Yaret. Pensamos muchas veces en este asunto y decimos, bueno, ¿por qué nosotros, no? Pero lo vemos negativo en el aspecto de ¿por qué a mí, por qué no a otro? Y es triste cuando esto lo mencionamos, hermanas, como queriéndonos desentender de las responsabilidades que Dios nos ha dado, ¿no? Como queriéndonos mezclar con el mundo que vive en desconocimiento. Y eso es malo porque al final lo que Dios nos ha propuesto es una gracia maravillosa, la gracia de conocer su voluntad, la gracia de dar testimonio de esta verdad, como el Maestro Jesucristo lo expresó en el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículos 37, hermanas, vayamos allá. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículos 37, hermanas. Esto es bien importante, encontrar nuestra identidad en Cristo, así como Esther lo hizo en su momento, cuando sin más miedo a nada, ella dijo, bueno, es que yo pido, oh rey, que por mi petición me sea dada mi vida y la vida de mi pueblo. Y eso fue maravilloso porque ella estaba abogando por el pueblo que conocía como propio y por el pueblo que tenía las costumbres y leyes y fe que ella había aprendido de su tío, ¿no? Dice, hermanas, el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículos 37, así. Díjole entonces Pilato, ¿luego rey eres tú?
Respondiendo, respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, dijo el Maestro Jesucristo, oye mi voz. Entonces, mis hermanos, pues vemos un asunto bien importante que se da en este plano porque nuestro Maestro Jesucristo expresó estas palabras, que él habría venido a dar testimonio de la verdad. Y él dijo, quien es de la verdad, oye estas palabras. Entonces, si esa verdad es la verdad que conviene a nuestra salvación, la verdad que nos revela el amor que Dios ha tenido para nosotros a través de su Hijo amado y que nos ha llamado a vivir de una forma diferente, entonces nuestro propósito siempre tendría que ser compartir, ser compatibles con esa verdad, como lo explicaba nuestra hermana Yare en su participación. Y es bien importante, yo lo he comentado en mi congregación con los hermanos, y les digo, a mí me llama mucho la atención el problema de identidad que tenemos para con el mundo, ¿no? Como iglesia. Nos preguntan allá afuera, oiga, ¿ustedes de alguna congregación? ¿Se reúne en algún grupo? Y digo, yo lo escucho, lo veo y lo analizo y digo, es bien complicado cómo los hijos de Dios, los miembros de la iglesia de Dios israelita, lo pensamos tanto, ¿no? O sea, tenemos tantas preguntas sobre cómo contestarlo. Y yo he escuchado de los miembros de la iglesia cristiana, por ejemplo, yo tengo muchos amigos cristianos, cuando a ellos les preguntan, oye hermano, ustedes, cristiano es creyente. Entonces ellos contestan muy decididos y dicen, para gloria de Dios, hermano. Sí, para gloria de Dios lo soy. Entonces, yo digo que eso es muy bonito, hermanas. No sé, digo, de pronto sabemos que la forma de concebir el evangelio para ellos, pues es muy propia de lo que han aprendido, de lo que les han enseñado. Pero les digo a mis hermanos en la congregación, hermanos, qué bonito fuera, ¿no? Que algún día hubiese tal sentido de identidad en nosotros que cuando alguien nos preguntase, oiga, ¿usted es miembro de alguna congregación? Digo, hasta en las consultas médicas, de pronto, ¿no? ¿Es usted de alguna congregación en particular? Claro que sí, Iglesia de Dios Israelita, ¿no? Para servirle. Hermanos, pero nos da tanta inseguridad, tanta pena, no sé si entendamos la responsabilidad que conlleva presentarnos con nombre y apellido, ¿no? Que de pronto lo ponemos en entredicho y nos preguntamos a nosotros mismos si estamos quizás a la altura de lo que vamos a responder, pero indudablemente que todos nosotros tenemos que luchar por ello. Tenemos que trabajar, hermanas, porque Dios nos ha dado esta verdad. Dice Carta a los Efesios capítulo 4, versículos 21 al 24, hermanas. Efesios capítulo 4, versículos 21 al 24. Hermana Agar, ¿podría hacernos favor de leer? Efesios 4, 21 al 24, hermano. Dice así, hermano. Dice, Adelante. si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Amén. Hermanos, entonces, Dios nos enseña qué es la verdad. Ya hablábamos, nos ponemos un poco filosóficos hace un momento y decíamos que hablar de la verdad es hablar de una cuestión muy profunda, ¿no? Hay muchas variantes de verdad, muchas verdades, subjetivas en las que podemos, hacer mención, pero cuando hablamos de la verdad que Dios ha revelado al mundo, del concepto de verdad en el que hemos sido amados de Él y hemos sido llamados a una gracia y a una vida nueva, no hay de otra. La verdad está en Jesús, dice el Evangelio en el pasaje que mi hermana leía, y en esta verdad, hermanas, nosotros hemos entendido pues que Dios quiere aborar un cambio en cada uno de nosotros. Dios no quiere que lo sigamos de cerca solamente. Dios no quiere que nos convirtamos en cristianos o miembros de la iglesia de cada 8 días. Dios quiere que lo representemos, ¿no? En todo momento, que llevemos el evangelio en nuestra vida y que cuidemos de este testimonio tan importante, porque no podemos ocultarlo. De pronto podemos
sentirnos apenados por lo que somos nosotros, ¿no? Digo, la verdad es que, decía mi hermana Yaret, cuando estamos en situaciones que ponen en entredicho, pueden poner en entredicho lo que nosotros creemos, pues siempre nos preguntamos cómo se supone que deberíamos contestar a esas situaciones y medimos las consecuencias, ¿no? De nuestras decisiones en el sentido de que o glorificamos a Dios con nuestro buen proceder, o glorificamos a Dios con nuestro buen actuar, o damos lugar a que el nombre de Dios sea blasfemado, como la palabra de Dios también lo presenta. Entonces es algo interesante, porque Dios hoy a través de su palabra nos muestra esta situación y nos da a entender pues que nosotros tenemos un trabajo que llevar a cabo, como lo leía nuestra hermana Agar. El pasaje decía en el versículo 22, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Entonces, mis hermanos, pues vemos este hecho logrado, ¿no? Y ocultar nuestra fe nunca será sabio, hermanas. Nunca será sabio en ningún sentido, hermanas. Analícenlo ustedes, ojalá esta lección nos sirva para meditarlo. Cuando nos cuesta trabajo asumir nuestra identidad en Cristo Jesús, si nos tardamos, mis hermanos, si nos tomamos tiempo, mucho tiempo en reconocerlo, la verdad es que es más fácil que nos identifiquemos con el mundo. Entonces puede parecer algo muy extremo, ¿no? Decir que o nos identificamos con Cristo o nos identificamos con el mundo, pero la verdad es que las cosas suceden así, ¿no? Si no encontramos nuestra identidad en Dios a través de Cristo Jesús, también el mundo hace lo suyo. O sea, el mundo también está buscando que nosotros podamos identificarnos con su forma de vivir, con su forma de pensar. Y vaya, el Señor Jesucristo lo expresaba así a través de las enseñanzas. Él decía, bueno, ninguno puede servir a dos señores, o servís a Dios o servís al mundo y a las riquezas, pero no podéis servir a dos señores porque el que sirve a dos con alguno queda mal, ¿no? Y los predicadores de antaño, nuestros hermanos que nos hablaron el Evangelio y que cuidaron de nosotros durante mucho tiempo, nos decían eso, ¿no? Nos decían, hermanos, tengan cuidado con esta situación que se da en la iglesia. Los hermanos de la congregación quieren caminar así, quieren caminar con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo, y eso no se puede. Digo, ellos lo expresaban de esta forma, ¿no? Y decían, porque queremos servir a Dios, pero sin ofender al diablo, decían los predicadores en nuestros tiempos. Y eso era algo que se nos quedaba, porque en verdad, amados hermanos, de pronto queremos seguir a Cristo, pero como Pedro en el tiempo del sacrificio, ¿no? En los últimos días del maestro, que lo seguía de lejos, ¿no? Y se cuidaba de que no lo relacionaran con él. Entonces, pues debemos cuidar este aspecto, mis hermanas. Vamos a pasar al último párrafo, mi hermana Agar. Dios nos prepara. Dice así. Dios nos prepara Adelante. para esta situación a través de su palabra, el ejemplo de su Hijo Jesús y de la guía del Espíritu Santo. Esther no actuó por impulso. Ella ayunó y oró antes de tomar su decisión, confiando en la dirección de Dios. Como hijas de Dios debemos fortalecer nuestra preparación espiritual diariamente para que cuando enfrentemos dificultades podamos actuar con sabiduría. Esto podría reflejarse en resolver conflictos familiares con paciencia y amor, y en tomar decisiones éticas en trabajo o negocio, confiando en que Dios siempre estará con nosotras. Amén. Amén. Su comentario, hermano. Hermano, pues aquí resumiendo un poco toda la lección, hermano, pues primeramente tenemos que pedir la dirección de Dios, de su Hijo y del Espíritu Santo, hermano, para poder actuar con verdad, porque pues si no tenemos la identidad y no tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, hermano, ¿cómo podemos vivir en verdad? Claro. Entonces, también dice que pues los tiempos de Dios siempre son perfectos. Dios da a su hija la sabiduría, a sus hijos la sabiduría en cada situación, siempre y cuando nosotros estemos
cerca de Dios, ¿no? También pedirle que no aleje Él, no aleje su Santo Espíritu de nosotros para poder actuar con bien, para actuar con verdad y sobre todo no avergonzarnos de nuestra identidad, como dice usted, con orgullo decir, sí, somos de la Iglesia de Dios israelita y esta fe profesamos, no Claro, escondernos y cuando nos pregunten o quedarnos callados, pues no, actuar con valentía, así como lo expresa el ejemplo de la reina Esther, que gracias a ella ayunó y oró primero para Dios, para que Dios la ayudara a tomar esa decisión, ¿no? Ella, pese a tener a lo mejor algún temor de ser descubierta de su fe, pues ella con la ayuda de Dios, ella dio a conocer su identidad y así nosotras, hermanas, día con día claro. debemos de estar orgullosas de pertenecer a la iglesia de Dios. Sí, Amén. hermana. En el pasaje, gracias, hermana, Dios le bendiga. Pues veíamos esto, ¿no? Dice el pasaje que Dios nos prepara. Y esto es real, hermanas. Miren, ese propósito de preparación y de bien de parte de nuestro Dios a veces nos va a llevar a vivir muchas experiencias y situaciones dentro y fuera de la congregación. Entender que lo que Dios quiere hacer con nosotros es genuino y es muy original, hermanas, es importante. Tenemos que pasar ese tope, hermanas, ese bache de ver la religión como una forma de apariencia, ¿no? Como una forma de aparentar algo que no somos. Debemos dejar esa forma de vivir el evangelio atrás. Si alguna vez lo aprendimos o lo imitamos de alguien, tenemos que dejarlo. El apóstol Pablo escribía a la iglesia de Corinto, hermanas, y él los regañaba. Miren, dice Primera Corintios capítulo 4, versículos 14 al versículo 20. Veo que ya está mi hermana Raquel Jaimes con nosotros. Hermana Raquel, ¿nos puede hacer favor de leer Primera Corintios 4 del 14 al 20? Pasa vos, hermano. Pasa vos, manita. Primera de Corintios 7 del 14 al No, 20. 4, Ok, capítulo 4, ¿sí? 14 al 20. Adelante, hermano. Dice, no escribo esto para avergonzaros, mas amonestándoos, mas amonestándoos como a mis hijos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, que en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis, por lo cual os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os amonestará de mis caminos, cuáles sean en Cristo, de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si nunca hubiese yo de ir a vosotros. Empero iré presto a vosotros, si el Señor quisiere, y entenderé no las palabras de los que andan hinchados, sino la virtud, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con caridad y espíritu de mansedumbre? Amén. Amén. Así es, hermana. Gracias, hermana Raquel. ¿Algún comentario? Pues hermano, muy interesante lo que ahorita estoy escuchando. Una disculpa por llegar tarde, No se pero preocupen. nosotras que conocemos el Evangelio y que somos bendecidas porque Dios ha revelado al mundo, así como usted dijo, la verdad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso a nosotros, para nosotras es una bendición, es nuestra identidad. Y entonces nosotras en nuestra identidad debemos de vestir nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestras acciones con el Espíritu Santo que es
nuestra fe, porque nosotros creemos que el Espíritu Santo dirige nuestras acciones. Sí. Y yo recuerdo que en alguna ocasión cuando salíamos a predicar en grupo, yo les decía a mis hermanas, vamos a hacer oración. No, hermana, es que no sé qué les voy a decir. Vamos a hacer oración y el Espíritu de Dios va a poner las palabras en nuestra boca. Así pasó, hermano, y así pasó muchas ocasiones, orando a nuestro Dios, y el Espíritu Santo dirige nuestras acciones y el Espíritu Santo pone las palabras en nuestra boca. Entonces, esta identidad que el Señor nos ha permitido, esa bendición, tenerla, debemos de llevarla siempre por delante. Es Claro. nuestra bandera, nuestra identidad. Somos cristianas, somos temerosas de un Dios grande y poderoso, y no darnos pena, hermano. Al contrario, así como usted comentaba, que otros, exactamente yo he escuchado esas palabras, gloria a Ujú. Dios, y levantan sus manos al cielo, y levantan sus manos. Quiero comentarles que Ujú. nosotros ahorita en la congregación a donde yo asisto, llegó un hermano nuevo, y ese hermano cuando Bien. nosotros oramos, él se pone de rodillas y se tira al suelo, o sea, se hinca totalmente en el suelo y Ujú. levanta, ya cuando nos vamos a levantar, levanta sus manos al cielo. Y entonces yo me acerqué y yo le dije, oiga hermano, ¿de qué congregación viene? Dijo, no hermana, yo estudio nada más. Le digo, pero ¿le nace levantar sus brazos? Dijo, es que David lo hacía. Entonces, hermano, ve hasta dónde el humano trae el amor de nuestro Dios, el agradecimiento, que no le da pena a él levantar sus manos al cielo y decir, porque lo dice en voz alta, gloria a Dios. Cuando nosotros ya terminamos de orar, él dice esas palabras. Y es muy hermoso, hermano, cuando ver que esa identidad, no me importa lo que los demás digan, sino que me importa que Dios escuche mi sentir. Claro, hermana. Gracias, hermana Raquel, Dios le bendiga. Pues sí, hermanos, vamos a ir terminando ya con este estudio. Lo que leíamos en primera carta a Corintios, el apóstol Pablo escribe a la congregación de ese lugar y les dice, ¿no? Lo que les escribo no es para avergonzarlos, les dice, ¿no? En el versículo 14. Yo quiero amonestarlos, les dice Pablo, como a mis hijos amados, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, le dice Pablo, ¿no? Y en ese sentido, yo quiero rogarles que me imiten, que sean hacedores de esa verdad, ¿no? Como lo estamos ahora presentando a través de las participaciones de mis hermanas, que vivan conforme al testimonio de esa verdad que Dios nos ha revelado y que es su palabra, porque como ya lo estamos concluyendo en este estudio, la verdad de nuestro Dios siempre prevalece. Y prevalece, amados hermanos, porque el Señor Jesucristo lo expresó así cuando este, lo habló con la mujer samaritana ya en el Evangelio de San Juan capítulo 4. Dice San Juan capítulo 4, hermanos, versículos 23 y versículos 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, dice. Porque también el Padre tales adoradores busca que adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, el Maestro Jesucristo lo planteó así, ¿no? Él dijo que Él era la verdad en Efesios 4:21 que leíamos, que la verdad está en Cristo. Cuando se presenta delante de Pilatos en el Evangelio de San Juan capítulo 18, también lo presenta, ¿no? Dice, bueno, he venido para dar testimonio de la verdad. Entonces, pues tenemos este conocimiento de la verdad y hoy es importante que meditemos en cuán importante, cuán grande es, cuán imprescindible es que mantengamos esa verdad, amadas hermanas, que la pongamos en una estima muy alta, porque es la verdad que nos va a dar la salvación.
Así como Dios reveló su verdad delante del rey Asuero en el asunto del exterminio del pueblo judío, pues Dios también habrá de revelar esta verdad del amor que ha tenido para el mundo a ojos de todos los que lo crean y lo puedan entender así. Entonces, Dios nos prepara para entender esta verdad. Dios nos llama a no ocultar esta verdad. En el texto de memoria que vamos a recitar primeramente de Dios, Jesucristo tenía esta promesa, ¿no? Él decía, cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y esta es una promesa que creemos que nuestro amado Maestro cumplirá porque la Escritura dice, amados hermanos, que Él era amador de la verdad, ¿no? En los evangelios, cuando se acercan los judíos a cuestionarlo, le dicen, Maestro, sabemos que eres amador de la verdad, que enseñas con verdad. Entonces el pueblo judío, las sectas judías, entendían que lo que él hablaba tenía un peso, ¿no? Un peso de justicia al estar fundamentado en la palabra de nuestro Dios. La actividad en la iglesia, hermanas, dice, en compañía de las hermanas de la ciudad femenil, reflexionen y respondan en grupo la siguiente pregunta. ¿Por qué a veces nos resulta complicado recordar que somos parte de la iglesia de Dios? Esa pregunta está muy buena, hermanos. ¿Por qué a veces nos resulta complicado recordar que somos parte de la iglesia de Dios? Recuerdan que en la lección anterior hicimos una lista de actitudes que teníamos que tomar, de decisiones que tendríamos que llevar a cabo para sentirnos parte del pueblo de nuestro Dios. Bueno, ahora la pregunta es, ¿por qué a veces nos resulta complicado recordar que somos parte de la iglesia de Dios? Dice, anoten la respuesta en forma de lista para identificar los desafíos que enfrentan. Luego en equipo propongan soluciones basadas en principios y versículos bíblicos que ayuden a fortalecer su identidad y compromiso como miembros de la iglesia. Bueno, piensen, hermanas, en esta respuesta en el transcurso de la semana y planteen algo concreto, primeramente Dios, el próximo sábado. Piensen en citas que podamos tomar para ayudar estas preguntas, porque será importante responderla, ¿no, hermanas? Hay muchos factores indudablemente que contribuyen a que esto suceda. No es extraño que conozcamos que aún dentro de nuestros hermanos en la congregación habrá quien diga, bueno, es que yo no soy, no sé, en el ejemplo de los que no se bautizan, el bautismo es una forma de identidad, quiero comentarles, pero habrá hermanos que digan, bueno, yo no me bautizo porque veo a los hermanos que ya son bautizados y se me van las ganas, o sea, son tan problemáticos, son tan negligentes, tan desobedientes, que yo digo, bueno, ¿para qué se bautiza uno? Bueno, eso puede ser un problema. El ver en los demás situaciones que de pronto desanimen nuestra fe, ¿no? Por ejemplo. Pero hoy será importante reflexionar en lo que a cada uno de nosotros o nosotras nos impide, hermanas, lograr este hecho. En la actividad en casa, dice el último párrafo así, reflexiona sobre las siguientes preguntas y prepárate para compartir tus respuestas en la próxima sesión. Número uno, ¿qué es la identidad y cuál es su relación con con ser verdaderos y auténticos? ¿Cuál es la identidad y cuál es su relación con ser verdaderos y auténticos? ¿Qué es la identidad y cómo ésta se relaciona con que seamos verdaderos y auténticos, hermanos? Número dos, ¿cómo influye la identidad como hija de Dios en las decisiones que tomas cada día? Y tres, ¿de qué manera puedes fortalecer tu identidad espiritual y reflejarla en tu vida cotidiana? Esa sería la última pregunta que vamos a tomar. Y pues veamos, este tema que se titula La verdad prevalece, comienza con esta historia de la reina Esther y una verdad que se revela a oídos del rey Asuero, una gracia que Dios pone en la reina Esther para revelar esta verdad y una resolución que lleva, hermanas, a la muerte del que buscaba eh, dañar al pueblo de nuestro Dios. Bueno, ya vimos cómo la verdad se mantiene y cómo nuestro Dios también es amador de verdad y Dios mismo representa la verdad, porque la Escritura dice que Dios es Dios, un Dios de verdad y ninguna iniquidad en él, en el libro de Deuteronomio capítulo 32. Entonces, mis hermanos, pues tenemos tarea para hacer y voy a dar un espacio aquí breve para que podamos dar nuestras preguntas, comentarios que quieran ustedes participarnos. Con toda confianza, díganos alguna pregunta, duda o comentario que quieran añadir a este estudio.
Muy bien. Vamos a terminar, mis hermanas. Que Dios permita que todo esto sea para edificación de cada uno de nosotros y de la iglesia que Dios compró a precio de sangre, la sangre de su Hijo amado. Vamos a despedirnos con una última oración. Las invito a que oremos a nuestro Dios y agradezcamos por este tiempo de servicio a Él. Vamos a agradecer, hermano. Excelentísimo y eterno Dios, creador de todo lo que existe. Santo es tu nombre, Padre eterno, y hasta el lugar inaccesible de tu morada, con humildad queremos elevar nuestra súplica. Te damos gracias, Señor bondadoso, porque nos permites el tiempo de estudio, Señor, que hemos ocupado en el discernimiento de tu palabra, eterno Señor, en el meditar de las cosas que sucedieron en el tiempo pasado, eterno Señor, y que tú has dejado como testimonio para nuestros días. Hoy hemos aprendido, Señor eterno, la importancia de la verdad. Hemos visto cómo esa verdad se mantuvo, eterno Dios, a pesar de las dificultades en el tiempo de la reina Esther y de tu siervo Mardoqueo, y cómo esta verdad, eterno Dios, prevaleció y salió a flote para liberar a aquellos, Señor, que estaban condenados injustamente. También hemos conocido de la verdad, Padre eterno, que tú has revelado a nosotros a través del amor que nos planteas a través de tu Hijo amado, y esa verdad, eterno Dios, en la que hemos sido llamados también a creer en tu Evangelio. Padre bondadoso, que seamos transformados a esa condición de bien y que tengamos en nuestro corazón el deseo sincero, eterno Dios, y fidedigno de participar de esta verdad, porque si tu palabra lo ha prometido así, eterno Dios, y por ella seremos salvos, entonces de esto depende nuestra salud y nuestro bien en el día futuro. Bendice a mis hermanas que se han conectado para participar de este estudio, bendice a quienes habrán de escucharlo en el transcurso de la semana y podrán edificarse a través de este mensaje. Que todo, Padre eterno, sea para tu honra y gloria, que podamos, eterno Dios, meditar en tu voluntad en el transcurso de esta semana y que preparemos una escuela que sea de mucha edificación, eterno Dios, para toda tu iglesia en este sábado próximo. Te damos gracias por estar atento a nuestras oraciones y te pedimos perdón por nuestras deficiencias en el nombre santo del Hijo de tu amor, que es Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Bien, amadas hermanas, pues vamos a terminar con este tiempo de estudio. Les recuerdo, mis hermanas, que ya vamos a regresar al horario habitual, al horario de las 6 en punto. Habríamos hecho este cambio, recuerden, por la plática, el taller de padres que se está dando de parte del departamento infantil. Entonces hicimos este movimiento para que nuestros hermanos tuvieran el horario libre para efectuar su taller. Entonces, pues también están invitados a participar de este taller. El link está aquí en el grupo de WhatsApp, se los reenvío en un ratito, hermanas. Es una plática muy amena, muy importante, porque es impartida por una hermana psicóloga. Entonces, será de mucha bendición si ustedes también participan de ella y la escuchan. Vamos a terminar, hermanas, pueden abrir sus micrófonos. Que Dios bendiga su semana, que tengan pues una semana de mucha bendición. Que Dios les guarde, si Dios permite. Recuerden, nos vemos el próximo domingo en punto de las 6 de la tarde para el estudio de lección femenil. Hagan patente la invitación a nuestras hermanas en sus grupos, compartan la invitación a nuestros hermanos en la congregación, y siempre será bueno que podamos participar de este tiempo pues de estudio de la palabra de nuestro Dios. Gracias por conectarse, hermana Agar, hermana Yared, mi hermana Raquel. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Primeramente Dios, nos vemos el próximo domingo. Paz a vosotras, hermanas. Paz a vos, hermano. Gracias. De nada, hermana. Paz a vos. Dios le bendiga.